Hola, ¿qué tal amigos? Sean más que bienvenidos a nuestro canal Avances Turcos TV. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Bueno amigos, después de que vimos el acercamiento constante entre Serkan y Eda, vemos que en estas escenas Eda está sola, triste y pensativa, pues a pesar de todo lo que ha pasado entre Serkan y Eda, ella todavía no se siente conforme por todo lo que ha pasado. Recuerden que en la cena las cosas no pudieron salir como Serkan lo planeó, porque vimos que Selin estuvo en el lugar de los hechos y como yo les había dicho, la profesión de Selin es perseguir a Eda y a Serkan para que no sean felices. Pero veremos cómo se desarrollarán estos acontecimientos. Más adelante vemos que Seren decide ir a contarle toda la verdad a Serkan sobre la relación falsa que tienen Eda y Denise. Seren le dice a Serkan: tengo algo que decirte. Eda y Denise te están mintiendo. Ellos no te están diciendo la verdad. Ellos están jugando contigo y solo tienen una relación falsa. Más adelante vemos que como Serkan ya sabe todo sobre la relación falsa de Denise y Eda, vemos que Serkan le pregunta a Eda: ¿de verdad amas a Denise? Y en ese momento Eda no sabe responderle a Serkan, porque vemos la cara de Eda como quien dice: ¿se lo confieso o no se lo confieso? Después de esto, cambia la escena y vemos que Eda está hablando con Melo y Seren. Y Eda le dice a ellas que presiente que Serkan sospecha toda la verdad. En pocas palabras, que presiente que Serkan sabe toda la verdad y que él busca que Eda le confiese la falsa relación que tiene con Denise. Pero vemos que Melo trata de subirle los ánimos a Eda diciéndole: tranquila Eda, lo que pasa es que Serkan está muerto de celos. ¿No te da la impresión de que cuando estás cerca de Denise, Serkan se pone celoso? Él le está cayendo en la trampa de amor. Todo está funcionando bien. Vemos que después de esto, pasamos a la otra escena de boxeo. Recuerden que yo les había dicho que Serkan y Eda fueron a practicar boxeo, pero vemos que dentro de esas escenas, Serkan sostiene a Eda y Eda le pregunta: ¿qué quieres de mí, Serkan? Y Serkan le dice: quiero saber la verdad. Quiero saber si tú amas o no amas a Denise. Vemos que después de esto, Eda le dice a Serkan: te odio, Serkan Bolad. Y vemos que Serkan le responde: entre el odio y el amor hay un solo paso. Cabe destacar que las escenas de esta serie las ponen intercaladas y por esta razón es que salta de una parte a otra. Vemos que pasa a la otra escena y en esta escena sigue la conversación de Melo y Eda. Y vemos que Melo le dice: Eda, tienes que darte cuenta, Serkan está muerto de celos porque se volvió a enamorar de ti. Y vemos que Eda la mira y se queda pensativa. Más adelante en el desarrollo del drama vemos que hay un desfile donde están Eda y Serkan desfilando. Vemos que Eda está muy relajada, pero vemos que Serkan muestra lo contrario. La cara lo dice todo. Pasando a la otra escena, vemos que Serkan estuvo hablando con Engin. Y en esta ocasión vemos que Serkan le dice a Engin: Eda tendrá que confesarme la verdad. Ella tendrá que decirme toda la verdad de su propia boca. Y después de esto, vemos que Selin está en su auto y ella tiene el sobre en la mano. Y este sobre contiene nada más y nada menos que las fotos que alguien les tomó a Selin y a Denise besándose. Vemos que Selin, al ver esto, va hacia la casa de Denise y le dice que alguien quiere perjudicarlos. Denise, muy enfurecido, le dice a Selin que estas fotografías no pueden llegar a la mano de Serkan ni de Eda. Y Selin le responde: sé perfectamente que nadie puede enterarse de estas fotografías, pero alguien quiere perjudicarnos. Como siempre, déjanos tus opiniones en los comentarios.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.